Hola, buenas noches. Mi nombre es José Mauricio Soto Castillo de la Ingeniería en Energías Renovables, con la actividad a cargo del docente, del profesor Gibran Enrique Carabeo, de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la materia de termodinámica. En este caso, el sistema específico que he escogido como ejemplo para analizar en esta presentación es el de una olla express o una olla rápida, la cual se llena con agua hasta su límite superior. Después se cierra dejando un cierto colchón de aire en la parte de arriba, y se sella con la válvula de presión que se encuentra en la parte superior, que contiene un contrapeso. Ahora bien, en todos los sistemas termodinámicos podemos ver la aplicación de las leyes de la termodinámica. En esta primera instancia vamos a ver la aplicación de la ley 0 de la termodinámica en este sistema. Esta ley establece que cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, los tres cuerpos se encuentran en equilibrio térmico. Es decir, por ejemplo, en la imagen que tenemos allí de color agua o verde turquesa, podemos ver que hay tres elementos: un amarillo, un rojo y un azul. En el primer caso, si el elemento B y el A se encuentran en equilibrio, se puede llegar a la conclusión de que el elemento C se encuentra a la misma temperatura que A y B. Es decir, cuando dos de ellos se encuentran en equilibrio, el tercero que se encuentra en contacto con ellos también se encontrará en equilibrio térmico con ellos. En este caso, bueno, vemos cómo es que al aplicarle energía calorífica a la olla express, pues se calientan, por ejemplo, las parrillas de la estufa. Esas parrillas se espera que alcancen un equilibrio térmico con la olla que está en contacto con ellas. A su vez, el agua que está dentro de la olla también se calentará, y bueno, los tres alcanzarán un equilibrio térmico. Después de esto nos encontramos con la primera ley de la termodinámica. Esta ley establece que la energía interna de un sistema aumenta cuando se transfiere calor o se realiza trabajo. Eso lo podemos ver claramente en la fórmula de esta ley, en la cual vemos cómo es que la energía interna es igual a la suma del calor y el trabajo que se ejerce sobre un sistema. En este caso específico podemos pensar que se está aplicando cierta energía calorífica por medio del fuego que es generado en la estufa, y bueno, esta ley establece que esa energía que se aplica sobre este sistema no se pierde, sino que más bien hace que esa energía interna del sistema aumente. ¿Qué es lo que pasa al aumentar esta energía del sistema? Bueno, el calor dentro del sistema aumenta y también genera un trabajo. En este caso, el trabajo que genera la olla express es que, bueno, en la parte superior tiene una válvula con un contrapeso, la cual permite que se libere cierta presión. Entonces, al haber mayor presión, la válvula empieza a moverse, a bambolearse, por así decirlo, haciendo un trabajo. Entonces ahí vemos cómo es que la energía aplicada no se pierde, se convierte en calor, y el resto se convierte en trabajo, que es lo que hace que se mueva la válvula superior. Por último, encontramos la segunda ley de la termodinámica. Esta ley es una ley empírica que establece el flujo del calor, la entropía del sistema, y establece que no es posible que haya un proceso cuyo único resultado sea la extracción del calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Bueno, primero que nada vemos el flujo del calor. Este fluye de la fuente térmica, es decir, de lo que está más caliente a lo que está más frío, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Ahí vemos la primera aplicación de esta. Después encontramos la entropía, y es que esta entropía es una magnitud que mide el grado de desorden o la tendencia a la variación en los estados de un sistema cuando se le aplica esta variación. Entonces,
Bueno, un poquito más adelante estaremos hablando de la entropía. Después hablamos cómo es que no es posible que en este proceso el único resultado sea el cambio de calor. Vemos cómo es que en la parte de arriba se genera trabajo. Eh, esta ley está muy relacionada con las máquinas termodinámicas y su eficiencia. Esto lo podemos ver en que, bueno, idealmente una máquina termodinámica debería de aprovechar todo el calor para convertirlo en trabajo. Sin embargo, eso en la realidad no existe. La realidad es que en una máquina termodinámica, aparte de generar trabajo, bueno, cierta parte de esa energía se pierde de otras formas, como el calor. Entonces ahí es como vemos cómo funciona la segunda ley de la termodinámica para explicar cómo es que en estos procesos irreversibles no es posible aprovechar el 100% de la energía para convertirla en trabajo o en calor, sino más bien en una combinación de ambos. Ahora ha llegado el momento de hablar de la energía interna. La energía interna es la energía almacenada en un sistema termodinámico de partículas y esta tiene una relación directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que a mayor temperatura la energía interna del sistema será mayor y a menor temperatura la energía interna del sistema será menor. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues bueno, básicamente a cualquier temperatura existe una energía interna dentro de una sustancia. Esta energía se ve a través de la vibración molecular, la cinética molecular y la energía potencial molecular. La suma de estas tres magnitudes es exactamente lo que nos da como resultado la energía interna. Es decir, dentro de cualquier sustancia, siempre vamos a encontrar que va a haber una vibración molecular, una energía cinética molecular y una energía potencial molecular. La suma de estos tres movimientos en las partículas, en las moléculas de esta sustancia, es la energía que esta sustancia tiene. Y la unidad con la que se miden la energía interna es el kilojoule sobre el kilogramo o kilocaloría sobre kilogramo. En este caso, en el caso de la olla express que estamos analizando, la energía interna cuando se comienza el proceso de calentado de esta olla es menor, es decir, el movimiento de las partículas de las moléculas del agua dentro de la olla express es mucho menor cuando la temperatura está a temperatura de medio ambiente, pero a medida que se le empieza a aplicar calor a través de la flama que se pone debajo de esta olla, la energía interna de este sistema comienza a sufrir cambios, es decir, esta se incrementa, empieza a haber más movimiento entre las moléculas de este líquido. Incluso llega a ser todavía mayor cuando se encuentran las dos fases combinadas, es decir, cuando hay vapor y agua dentro de este sistema, en la olla express, la energía interna del agua que se ha convertido en vapor es mayor aún que la que se encuentra dentro del agua. Ahora toca el turno de la entalpía. La entalpía por definición es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea a una presión constante. En este caso, bueno, la entalpía no se puede medir tal cual, pero sí se puede medir el aumento o la disminución de la entalpía. En este caso específico vemos cómo es que este es un sistema endotérmico. ¿Por qué endotérmico? Bueno, porque está absorbiendo temperatura del ambiente, que en este caso tenemos la flama que está haciendo que el sistema, la olla, gane calor, gane temperatura a través de esta aplicación de energía calorífica. Entonces allí vemos la entalpía, absorbe calor, gana entalpía, por así decirlo.
Por último, nos encontramos con la entropía, y la entropía, bueno, se refiere a una magnitud que mide el grado de variabilidad de los estados dentro del sistema o la irreversibilidad de un proceso. En este caso podemos ver que a mayor temperatura, mayor magnitud de entropía en un sistema. Es decir, por ejemplo, parte de la entropía que podemos encontrar dentro de este sistema es que cuando el agua comienza a hervir y se vuelve vapor, este vapor va a tender a extenderse en toda la parte vacía que se encuentra dentro de la olla. Es decir, no vamos a encontrar espacios, por así decirlo, vacíos, o no vamos a encontrar que ese vapor solo se va a concentrar en una pequeña parte del lado derecho o del lado izquierdo de la olla, sino más bien tenderá a estar de manera desordenada y encontrarse en todos los lados donde esto sea posible. Otra parte donde podemos ver aplicada la entropía es en el flujo del calor. Bueno, este siempre tenderá a fluir de manera irreversible de la fuente de calor hacia lo que está más frío, en este caso el agua, y nunca será al revés, sino que más bien esto siempre sucederá de esa manera, de la fuente de calor hacia la cosa que se va a calentar, que en este caso es el sistema.